Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de todos los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo por las redes sociales de Sumando Voces, las redes sociales de UNITAS. También transmitimos por las redes sociales de la red de radios Herbol, es una red nacional, como ustedes saben, y también por la radio salesiana de la Universidad Salesiana. Hoy queremos hablar de derechos humanos y las obligaciones que tiene el Estado en esta materia. Hemos avanzado, hemos retrocedido. ¿Cómo estamos? Sucede que cada 4 años y medio los estados deben rendir un examen periódico universal llamado EPU en el marco del Consejo Permanente de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde los países son evaluados sobre este tema. Si bien el Estado lleva su informe, su reporte de cuáles son los avances en materia de derechos humanos, la sociedad civil elabora sus propios informes, que se conocen como informes alternativos, para presentar cuál es el estado real de los derechos humanos en el país. Pues bien, en Bolivia, una articulación de 300 organizaciones de la sociedad civil ha elaborado estos informes que serán presentados la próxima semana en Ginebra a los países que luego tendrán la obligación de hacerle recomendaciones a Bolivia, es decir, de evaluarle para ver si es que aprueba o reprueba este examen periódico universal. De ese tema vamos a hablar con representantes de la sociedad civil. Vamos a tener también un caso emblemático de impunidad en Bolivia para que conozcamos cuál es la situación de los derechos humanos concretamente en esta materia. Pero antes quiero darle la bienvenida a Jenny Escalante, mi compañera, para que nos presente el resumen de noticias de la fecha de nuestro portal sumandovoces.com.bo. ¿Qué tal, amigos y amigas de Sumando Voces? Este es el resumen de las noticias más importantes de la semana, publicadas en nuestro portal web www.sumandovoces.com.bo. Vulneraciones a derechos. Entre mayo y agosto de 2024, el Observatorio de Defensores y Defensoras de Derechos de UNITAS identificó 322 vulneraciones a las libertades fundamentales, la institucionalidad democrática y el derecho a defender derechos en Bolivia. La cifra representa un aumento del 5% con relación al cuatrimestre enero-abril del presente año, periodo en el que se registraron 307 vulneraciones. Empresa de aseo Trébol, con millonario contrato, acumula denuncias de violación de derechos laborales. Los trabajadores a cargo de la limpieza y la recolección de basura en el Alto acusan a la empresa Trébol de vulnerar sus derechos laborales, de incumplimiento de pagos, de aplicar descuentos y despidos injustificados, entre otras denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo, donde cursan más de 20 casos a la espera de una solución, según la nueva dirigencia sindical y esa institución gubernamental. El Tribunal Supremo Electoral decide acatar el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional respecto a las elecciones judiciales. El TCE decidió acatar el fallo del autoprorrogado Tribunal Constitucional Plurinacional y suspender las elecciones en 5 de los 9 departamentos. Por tanto, decidió seguir adelante con comicios parciales. Ante la falta de apoyo comprometido por los órganos ejecutivo y legislativo y el sabotaje constante de la justicia constitucional, la Sala Plena del TCE Bolivia determinó por unanimidad proseguir con las elecciones judiciales de manera parcial, escribió el vocal Francisco Vargas en su cuenta X. Alerta en Nicaragua. El gobierno de Daniel Ortega ha cancelado otras 12 ONGs en Nicaragua, incluidas la Swiss Contact y varias organizaciones que apoyan causas educativas, deportivas y sociales, en el marco de una represión iniciada tras las protestas de 2018, que afecta a líderes religiosos, medios independientes y activistas. Los jóvenes trabajan más de lo que se cree. En un mundo donde TikTok se convierte en el escenario de las vivencias de la juventud, el video viral Mi Primera Chamba es un eco de historias para reír de torpezas en el trabajo, pero que refleja una realidad menos risible de adaptación de los más jóvenes al mercado laboral que a menudo resulta hostil y precario. Con 3 de cada 10 habitantes de Bolivia en la franja de la juventud, esa población que inicia su experiencia laboral a la vez está navegando por un mar de expectativas, responsabilidades y desafíos que no se ven reflejados en las estadísticas. Hasta aquí con el resumen informativo.
No se olviden que pueden visitar nuestras redes sociales para conocer más noticias. En Facebook nos encuentran como Sumando Voces Bolivia, en X como Sumando Voces Bo y en TikTok estamos como sumando.voces. Gracias, Jenny, por ese resumen de noticias contenido en nuestro portal. Y ahora sí doy la bienvenida a nuestra invitada y nuestros invitados para tratar el tema de los derechos humanos. ¿Cómo estamos para hacer una evaluación desde el punto de vista de la sociedad civil? Damos la bienvenida en primera instancia a Claudia Terán. Ella es coordinadora del programa Defensores y Defensoras de Derechos Humanos de UNITAS. Adelante, Claudia, por favor. Gracias, Mary. Es un gusto estar de nuevo en el Sumando Voces. Muy bien, muchísimas gracias. También nos acompaña Roberto Méndez. Él es periodista y docente universitario de Santa Cruz. Ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de aquel departamento. Adelante, Roberto, por favor. Roberto. No lo estamos viendo todavía. Esperemos un ratito. Damos también la más cordial bienvenida a Carlos Alberto Zárate. Él es integrante de la Comunidad de Derechos Humanos. Adelante, Carlos. Hola, buen día, Mary, buen día a toda la audiencia de Sumando Voces, un gusto estar con ustedes. Buen día, Clau, buen día, Roberto, y bueno, a toda la audiencia, un saludo afectuoso. Muy bien, muchísimas gracias. Sabemos que ustedes han trabajado durísimo en la elaboración del informe o de los informes, porque son varios, alternativos de la sociedad civil sobre el estado de los derechos humanos en Bolivia. Con el permiso de ustedes, nosotros hemos hecho un resumen del resumen de esos informes, porque queremos presentarlos así en chiquitito aquí en el programa de Sumando Voces en Directo. Les invito a ver las siguientes láminas que contienen ese pequeño resumen. Empezamos entonces con esta lámina que nos dice cómo está Bolivia en derechos humanos según 300 organizaciones de la sociedad civil, que es esta articulación que ha hecho este trabajo. En libertad de prensa, el 2019, se realizaron 3 recomendaciones referidas a la protección de periodistas frente a la intimidación y vigilancia, garantía de la libertad de expresión y la independencia de los medios. Pero ¿cuál es la situación actual? Entre 2021 y 2023 hubo 412 vulneraciones a periodistas, principalmente agresiones, amenazas y falta de protección. Ya ustedes nos dirán cuáles son las recomendaciones que van a llevar esta vez a Ginebra. Sigamos, por favor. Tenemos la libertad de asociación. En 2019 se realizaron 3 recomendaciones referidas a reformar las leyes que limitan el derecho a la asociación, eliminando las presiones tributarias o de otra índole. ¿Cuál es la situación después de esa recomendación? Solo en 2023 se reportaron 61 vulneraciones a la libertad de asociación, principalmente por obstrucción burocrática y división de organizaciones. Tenemos más. Derecho a defender derechos. El año 2019 se realizaron 6 recomendaciones referidas a implementar un marco de protección integral para defensores de derechos humanos con especial enfoque en mujeres defensoras y defensores ambientales. ¿Cuál es la situación? Entre 2021 y 2023 se documentaron 128 violaciones a los derechos de defensores y defensoras ambientales y de derechos humanos en general. El acceso a la información. El año 2019 se realizaron 3 recomendaciones referidas a la aprobación de legislación sobre acceso a la información ambiental conforme al Acuerdo de Escazú. ¿Cuál es la situación actual? Que Bolivia carece de una ley que garantice el acceso a la información conforme a estándares de derechos humanos, pese a las propuestas y esfuerzos recientes. Se refiere a la aprobación que se realizó en el Senado, pero que todavía está pendiente su tratamiento en la Cámara de Diputados. Sigamos, por favor. El acceso a la justicia. En 2019 se realizaron 13 recomendaciones referidas a asegurar recursos suficientes para combatir el hacinamiento en cárceles, retrasos judiciales y el uso excesivo de la prisión preventiva, además de fortalecer la independencia del Poder Judicial y mejorar el acceso a la justicia. ¿Cuál es la situación actual? El hacinamiento en cárceles bolivianas alcanzó el 274% en 2023 y con un 62.7% de población carcelaria en detención preventiva, agravando la crisis penitenciaria. Además, sabemos que reforma judicial no hubo y que el país sigue pataleando de si hace o no hace elecciones judiciales en diciembre. Tenemos algo más. Medio ambiente. En 2019
Se recomendó actuar con determinación para respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a un medio ambiente saludable y sostenible, en particular en esferas como la gestión del agua, la salvaguardia de recursos naturales y la protección de las reservas naturales. ¿Cuál es la situación actual? Que el Estado sigue implementando normas que autorizan la deforestación y la quema de los bosques para promover la expansión de la frontera agrícola y ganadería en tierras no aptas para esas actividades. Solo este año, recordemos, se han quemado más de 10 millones de hectáreas por incendios provocados. Y finalmente nos enfocamos en la violencia de género. La recomendación del 2019 decía, hay 26 recomendaciones en realidad referidas al fortalecimiento del sistema de justicia, asignación de recursos financieros, intensificar las políticas y las medidas para prevenir y sancionar la violencia de género y la violencia sexual. ¿Cuál es la situación actual? Que hay más de 50.000 denuncias al año, a pesar de contar con la Ley 348 vigente hace más de 11 años. Esta norma presenta muchas brechas de implementación. Como les decía, son muchísimos temas más los que están abordados en los informes alternativos, pero queremos arrancar con esos y quiero darle la bienvenida ahora sí a Roberto Méndez Herrera. Él es periodista, docente universitario y ha sido presidente de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz. Bienvenido, qué gusto tenerlo en el programa, Roberto. Gracias, Mary. Un saludo cordial para otro entrevistado. Un saludo cordial también para especialmente la ciudad de La Paz, a la que voy, creo que estoy yendo más seguido. Ah, perfecto, muy bien. Muchísimas gracias. Entonces, quiero empezar con Claudia Terán, que nos cuente qué lleva a la sociedad civil en esta ocasión. ¿Cuál es el espíritu de esos informes alternativos en cuanto a recomendaciones, en cuanto a avances que quisieran ver las organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos? Adelante, Claudia. Bien, Mary. Desde la sociedad civil lo que estamos intentando es aportar con una mirada objetiva, con datos, con la experiencia en terreno en todos los temas que trabajamos. Son más de 300 organizaciones, ya lo explicará Carlos, que de una manera u otra, ya sea en informes conjuntos, en informes alternativos o de las dos maneras, han incorporado esto, ¿no? Datos, experiencia y propuestas de recomendaciones para que, en este caso, nuestro interlocutor principal, que son representaciones diplomáticas, porque es la característica del EPU, puedan tener más información de la que tienen desde el informe del Estado, desde el informe de la Defensoría del Pueblo, o de las propias Naciones Unidas, medir el avance en todos estos temas. El EPU mide la situación de los derechos humanos entre estados, de todos los temas de derechos humanos, entonces es amplísimo y por lo tanto la precisión con la que la sociedad civil pueda presentar su información es importante, es valiosa para las representaciones diplomáticas y sobre todo la precisión de las recomendaciones en una lógica de seguimiento a ciclos. Es el cuarto ciclo, entonces se supone que debería haber un avance y eso es lo que queremos plantear. Sin embargo, acabamos de ver unas pocas láminas, 7 en total, donde seguimos viendo vulneraciones de derechos humanos en estos temas que hemos presentado, ¿no? Libertad de prensa, libertad de asociación, derecho a defender derechos. Carlos, ¿percibe un avance, percibe un retroceso o un estancamiento en materia de derechos humanos en Bolivia? Sí, bueno, en realidad, en todo el procedimiento y el proceso que hemos hecho de recopilar información a nivel nacional, en ese marco, además de participación de 301 organizaciones en todos los departamentos, se han hecho talleres, además con una mirada incluyente, con una mirada también interseccional, y ahí también hemos recogido la percepción de la población sobre el avance en relación a las recomendaciones del tercer ciclo. Y evidentemente, si hay una calificación que debemos ahora poner en tapete de discusión, es que la gran mayoría de las recomendaciones no las ha cumplido el Estado a cabalidad y si hacemos una especie de puntuación sería de medio para abajo, es decir, en algunas no se ha avanzado nada, en algunas muy poco, pero casi en general no ha superado, no hay un avance cuantitativo ni cualitativo en la implementación de las recomendaciones.
Y precisamente esos datos que acaban de dar, también esos datos que están en los informes, los datos que además recogemos de fuentes oficiales, fuentes comprobables y comprobadas, es que nos dan esa radiografía del Estado boliviano, de la situación de los derechos humanos en el Estado boliviano. Es más, en algunos casos podríamos decir que hay serios retrocesos, peligrosos retrocesos, particularmente cuando hablamos de derechos sexuales, derechos reproductivos, derechos de las mujeres, derechos de la población LGBTIQ+, y cuando hablamos de derechos de las mujeres, el tema de la violencia, en vez de ir disminuyendo y que realmente el Estado haya implementado mecanismos de protección efectivos y haber fortalecido todo el sistema de protección, en todo caso hay retroceso. ¿Por qué? Porque desde las propias autoridades se están planteando reformas a la 348, pero además en retroceso, sin cumplir los estándares internacionales, y ahí tenemos una propuesta de una senadora que establece, por ejemplo, que para la declaración de las víctimas de violencia debería haber un conjunto de peritos para que acrediten la veracidad o no de la declaración, cuando los estándares internacionales nos hablan de un principio de veracidad, y que eso pues no significa que el juicio se ha acabado ahí ni el proceso ahí, sino que debe también implementarse un proceso adecuado de investigación de los casos para llegar a una verdad material. Muy bien, entonces en algunos casos retrocesos, en algunos casos avances medios. No es muy alentador, digamos, el informe que presenta la sociedad civil, pero que sí lo presenta con muchos datos, con muchos respaldos. Y bueno, estamos con Roberto Méndez porque él ha sido uno de los impulsores en la búsqueda de justicia para los periodistas que hace 3 años han sido vulnerados en su derecho de la peor manera. Los periodistas del caso Las Londras, que han sido secuestrados, han sido golpeados, han sido retenidos contra su voluntad cuando cubrían avasallamiento de tierras en Guarayos. Roberto, cuéntenos cómo está ese caso y cómo puede constituirse en un caso emblemático de vulneración de derechos de los periodistas, usted que además es abogado. Muy bien. En este caso concreto, que es la peor vulneración, una de las peores vulneraciones que ha sufrido el periodismo boliviano, este pasado martes nos hemos constituido en el municipio de Concepción, donde ha radicado, provincia de Ñuble Chávez, a 290 kilómetros de Santa Cruz, donde ha radicado el proceso penal que se va a llevar a cabo en contra de 5 personas imputadas, 5 de más de 50 de los que participaron en el secuestro y tortura de los periodistas. Y vaya paradoja que nosotros hemos encontrado. Resulta que a uno de ellos, a Sixto Canaza, que es uno de los cabecillas, fue detenido por el caso Las Londras, llevado a Palmasola, y él obtuvo su libertad con detención domiciliaria sin escoltas. Y posteriormente él apareció involucrado en un segundo caso de avasallamiento, caso Pailita, también violento, también con capuchas y todo, y fue llevado a la cárcel de Palmasola. Y nosotros creímos que él estaba en la cárcel de Palmasola, pero cuando fuimos al municipio de Guarayos, donde radicaba inicialmente el caso, donde se llevó, digamos, la primera fase del proceso, vimos que él había firmado inicialmente, y nos sorprendimos. Entonces, investigando ahí, nos dimos con la sorpresa de que estaba en libertad. O sea, el mismo juez los ha liberado 2 veces sin atender los elementos de alta peligrosidad de este ciudadano. Entonces, nosotros teníamos pendiente una audiencia que nos convocaron en el municipio de Concepción, en un tribunal donde ha radicado el caso. Y bueno, nos constituimos, y lo novedoso ahí es que el caso se ha reactivado porque el tribunal ha terminado admitiendo de que la gravedad del hecho por la tipicidad del delito de tentativa de asesinato. Anteriormente solamente habían lesiones graves y leves,
y tentativa de homicidio. Entonces, se ha tipificado así. Y como el imputado no se presentó, entonces se le ha librado un nuevo mandamiento de aprehensión por tercera vez, imagínense, por tercera vez. Pero lo paradójico, y aquí digo, inicialmente le voy a contar porque estamos haciendo nosotros una nota sobre este tema. Uno de los jueces habló por teléfono a Guarayo y al municipio de Guarayo, y resulta que allá estaba Sixto Canaza. Dígale que me pasen, le digo, por teléfono para que venga mañana. O sea, con una familiaridad increíble, ¿no? Nosotros estamos pidiendo, a raíz de esto y a raíz de que uno de los tres jueces fue disidente, digamos, en que se libre el mandamiento de aprehensión por tercera vez contra este ciudadano, porque hemos visto muy parcializado a ese tribunal. Entonces vamos a pedir el cambio. Hay otro tribunal que parece que está menos contaminado. Solamente para que se den idea, el proceso penal tiene dos partes. Tiene el sumario, donde se realiza la investigación, en teoría tiene que durar 6 meses. Y pasa al plenario, donde se desarrolla el juicio oral y donde se dicta una sentencia. El caso pasó a este tribunal de Concepción. Sin embargo, ellos llevan ya 1 año y medio sin poder iniciar el proceso oral. Y ¿cuál es su argumento? De que no podían notificar a las partes, o sea, a los 5 imputados, entre ellos a uno que estaba detenido en Palmasola. Y nos pidieron a nosotros que lo hagamos. ¿Cómo puede ser que nosotros vamos a notificarlo personalmente, digo, teniendo en cuenta el alto grado de peligrosidad de estos ciudadanos, y que anteriormente han secuestrado a fiscales, han secuestrado al comandante de la policía de la Chiquitanía? Eso era lo que querían que hagamos los jueces en el caso de nosotros, los accionantes. Sí, siendo que es un deber del Ministerio Público y que también el juzgado tiene, digamos, tiene los funcionarios para que se dediquen a hacer ese tipo de diligencia. Pero nosotros, ante esa, inclusive nos hicieron sacar un juego de fotocopia. Son 12 cuerpos, para que se den idea ustedes. Son 12 cuerpos, el gasto que implica eso. ¿Y qué dijimos nosotros? Presentamos un memorial diciendo, ¿y por qué no los notifican cuando ellos van a firmar el libro? Resulta que los imputados estaban yendo al municipio de Guarayo a firmar el libro porque, diga, en una de las disposiciones del juzgado decían que se les daba arresto domiciliario, pero ellos tenían que ir a firmar. ¿Y por qué no van y los notifican ahí mientras están firmando? O sea, simple y sencillo, ¿no? Entonces recién, digamos, más o menos se le iluminó, supuestamente, no lo sabemos. Pero aquí, digamos, hay felinos cautivos en este caso, y vemos que estas dilaciones tienen una intencionalidad, y es retardar el proceso. Y esto es lo último, plantear la extinción del caso, porque ya van más de 3 años del proceso, y el Código de Procedimiento Penal señala que un juicio penal tiene que durar ese periodo de tiempo. Qué difícil encontrar justicia en Bolivia para los periodistas, pero en general para los ciudadanos bolivianos, ¿no? Por eso quiero preguntarle a Claudia, que ella también es abogada y es abogada especializada en derechos humanos, ¿cuáles son las recomendaciones que está haciendo ahora la sociedad civil? Porque la sociedad civil no solamente va al EPU, a este examen, a presentar el estado de situación, sino que también lleva recomendaciones importantes, ¿no? Por ejemplo, recomendaciones para la libertad de prensa, para el tema de la libertad de asociación, para otras libertades. Adelante, Claudia. Sí, precisamente más allá del análisis de la situación y que podamos como sociedad civil aportar con datos, la mayor posibilidad de incidencia tiene que ver con la elaboración de recomendaciones como propuesta, ¿no? Que sean pertinentes, realizables, que tengan una mirada lógica con las recomendaciones que ya recibió el Estado los diferentes temas en el anterior ciclo, ¿no? Hace ya 4 años y medio casi. Por ejemplo, son varias, ¿no? Tampoco vale la pena hacer demasiadas como una estrategia de incidencia, sino ser
sí precisos, pero es que la problemática amerita hacer más de una en muchos de los casos. Ahora que hablábamos con Roberto sobre la libertad de prensa, eh, hemos querido también desde la sociedad civil generar recomendaciones que tengan coherencia con otras recomendaciones que ya ha recibido el Estado de otros organismos de derechos humanos. Entonces, por ejemplo, algo muy importante que vincula el tema de libertad de prensa y también la situación de defensores y defensoras de derechos en general es crear e implementar mecanismos o un mecanismo en concreto de protección para periodistas y también defensoras, defensores de derechos, sabrán que los periodistas en la medida que denuncian vulneraciones, promueven derechos humanos, son considerados defensores, pero que sea un mecanismo que sea construido y funcione con participación efectiva de la sociedad civil, que sea independiente y pueda responder de forma integral a estas situaciones. Un mecanismo estatal, pero con participación de la sociedad civil. Y otra cuestión que nos parece importante, Mary, es que el Estado asegure a través de mecanismos reales, tangibles, la investigación de forma efectiva y la sanción a agresiones contra periodistas, que de acuerdo a los datos van en aumento y se vuelven cada vez más sistemáticas. Y así como hacen estas recomendaciones para libertad de prensa, hacen recomendaciones en cada una de las vulneraciones identificadas y lo vienen haciendo desde hace años, ¿no? Porque este es el cuarto periodo de examen que va a cumplir Bolivia. Quiero preguntarle a Carlos Alberto Zárate si es que han servido de algo estas comparecencias, se podría decir, ante otros estados, porque la característica ahora recién lo entiendo, es que otros estados son los que hacen las recomendaciones a Bolivia y viceversa, ¿verdad? ¿Sirve de algo? Es decir, ¿el Estado se siente aludido? ¿Tiene alguna presión de parte de la comunidad internacional para cumplir con esas recomendaciones? ¿O es que termina todo en un papel muy bonito, pero al final no se aplica? ¿Cómo lo ve Carlos? Sí, mira, el sistema, el examen periódico universal, es uno de los mecanismos, entre otros, que tiene el sistema universal, las Naciones Unidas. Entonces, el trabajo que se desarrolla desde sociedad civil tiene que ver con la integralidad de los sistemas de protección para lograr realmente avances. No solamente nuestra base fundamental para la incidencia son las recomendaciones del EPU, sino también tenemos que encontrar, y por eso hacemos también los informes alternativos a los comités de las Naciones Unidas sobre temas concretos, es decir, me refiero, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos se ocupa de todos estos temas, de los derechos civiles y políticos, y se hace un informe al Comité de Derechos Humanos. Y así sucesivamente con todos los mecanismos. Y estos mecanismos también emiten recomendaciones al Estado, pero bueno, en este caso es diferente porque los expertos de estos mecanismos, de estos comités, hacen las recomendaciones al Estado, ¿no? Entonces, si empezamos a revisar estas recomendaciones y las recomendaciones también del EPU, nos damos cuenta que hay muchísima coincidencia porque los temas son los mismos, ¿no? Cuando hablamos de derechos civiles y políticos, hablamos, por ejemplo, de administración de justicia, que es lo que precisamente tocaba Roberto, y el tema es que hay muchas recomendaciones de los comités de derechos humanos, de la CEDAW, etcétera, que apuntan a lo mismo, es decir, reforma judicial, uno de los grandes problemas y una asignatura pendiente que tiene el Estado boliviano desde hace muchos años atrás, independencia judicial, el tema de mayor presupuesto, fortalecer también el sistema de investigación, que realmente la debida diligencia sea una tarea, una obligación cumplida por los estados, porque lo que acaba de decir Roberto es la falta de la debida diligencia, la falta de la garantía que se tiene para investigar, sancionar, reparar, en fin, todos estos elementos. Pero cuando uno empieza a analizar desde esa integralidad y también analizar los casos que tiene Bolivia en contra en el sistema interamericano, es decir, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, entonces cuando empezamos a hacer incidencia a partir de todos estos elementos, todas estas recomendaciones, más lo establecido en las sentencias, es que se logra avances importantes. Hoy por hoy, para dar nada más un ejemplo, ¿no?
se tiene presentada y aprobada en la Cámara de Senadores la ley contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, que ha sido recomendaciones tanto del sistema como también de los comités de las Naciones Unidas y también, por supuesto, del EPU. Por lo tanto, entonces, eso ha servido para que los legisladores y las legisladoras digan, bueno, es una deuda y es una obligación ahora. ¿Por qué? Porque también lo dice la sentencia de la Corte. Entonces, ahí es donde realmente se hizo carne, por decir, algunos parlamentarios y se logró esta aprobación. Un primer elemento. Otro elemento es que también están cursando varios proyectos de ley en la Asamblea Legislativa vinculada al cumplimiento de recomendaciones tanto del EPU como también de la CEDAW, del Comité contra la Tortura, relacionada a la derogación del delito de estupro en Bolivia y la adecuación del tipo penal de violación a los estándares internacionales. Es decir, se están logrando ciertos avances que sí son importantes, pero falta muchísimo. Y para eso el mecanismo EPU es una parte más de todo un sistema que hay que verlo así. El Corpus Juris Internacional y los sistemas de protección nos sirven absolutamente en toda su generación de documentos. La opinión consultiva, por ejemplo, 24/17 de la Corte Interamericana, ha servido muchísimo para que en Bolivia se pueda litigar y en la vía de la jurisprudencia se pueda aceptar por primera vez la unión civil de personas del mismo sexo. Eso no se hubiese logrado si no teníamos esta opinión consultiva y no hubiésemos tenido las recomendaciones de los distintos comités también, incluyendo el Comité contra la Discriminación. Entonces, hay que ver desde esa perspectiva integral. Entonces, bueno, puede servir para la incidencia, para buscar aprobación de leyes. Es mejor tenerlo que no tenerlo, se podría resumir, ¿verdad? Yo quiero preguntarle a Roberto Méndez, ¿qué está pasando con el tema del derecho a la libertad de prensa y a la libertad de expresión? Durante el conflicto del MAS, hemos visto tanto en la marcha como en los bloqueos un sistemático acoso y hostigamiento a los periodistas. Pareciera que estaba como pensado, deliberado para atacar a los periodistas. ¿Cuál es su percepción, Roberto? La CIDH, por ejemplo, en su comunicado sobre esta situación, dice que ha recibido el reporte de 30 casos de agresiones a periodistas durante ese conflicto solamente. ¿Hay un recrudecimiento de la violencia hacia los periodistas en el marco de este conflicto político? Evidentemente, yo creo que hay inclusive una consigna, ¿no? Porque, por ejemplo, a nosotros nos ha llamado mucho la atención que repitan la misma frase: hay que quemarlos vivos, decían a los periodistas. Ocurrió en Parotani, ocurrió también en Cochabamba y ocurrió también en Mairana, ¿no? Entonces, y con los mismos ingredientes, podríamos decir, los apalearon, le quitaron sus equipos sus equipos de trabajo los secuestraron. En el caso de Mairana, los secuestraron. Y ahí nos llama, en el caso de Mairana, nos llama poderosamente la atención que la representante de la Defensoría del Pueblo estaba más preocupada porque se le den las garantías a los bloqueadores de hacer protesta que a los periodistas bueno, los periodistas y también otros ciudadanos que fueron golpeados vulnerados en sus derechos ese día. Cuando nosotros sabemos que la Defensoría debería intervenir en este tipo de casos, y aprovechamos para pedirle que así lo haga, ¿no? A mí me gustaría, nosotros decimos que a nivel general, si tuviéramos que resumir, nosotros, Mary, somos periodistas y pondríamos un titular para este estado de situación que vive Bolivia, y es un estado de anomia, ¿no? No hay, se han desaparecido los valores. Y cuando hablamos de los valores, hablamos de las normas de conducta obligatoria que tienen que tener tanto funcionarios públicos como en este caso destinados a garantizar la libertad de expresión, que está bueno, contemplada en el artículo 19, el artículo 13 de la Convención Americana
106, 107, el 21, ¿no? Pero además, eso enmarcado, digamos, en que agredir a un periodista no es agredir, digamos, a un... el periodista tiene un doble refuerzo por ser el componente de vivir en un estado de democracia. Entonces nosotros estamos viviendo esto que dice el sociólogo Emile Durkheim cuando habla del estado de anomia y dice algo más grave, ¿no? Él, que yo veo, digamos, aquí cuando analizo la situación del país, pareciera que estamos hasta asistiendo a un suicidio colectivo, ¿no? Que se refleja en varios elementos, ¿no? Si nosotros vemos el, el Ejecutivo, tenemos habitantes. El Ejecutivo que no puede ponerse de acuerdo también, vemos las peleas que hay en la Cámara de Diputados. Las elecciones judiciales que no arrancan hasta ahora, para mí no es lo mejor, digamos, ¿no? Pero es el mal menor tal vez en el tema de los autoprorrogados que están haciendo bastantes bochas, ¿no? Y en el tema electoral, también un órgano bastante débil que ha sido vapuleado, digo, por fallos judiciales del Tribunal Constitucional que están impidiendo, digamos, la realización de estas elecciones judiciales. Entonces, estamos así tan grave que a nivel general, si nosotros decimos, se están cumpliendo los derechos humanos, esta Carta Magna Universal que tenemos en el cumplimiento del derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la dignidad, derecho a la justicia, derecho a la democracia, derecho al vivir bien, salud, trabajo, empleo, propiedad, respeto a la propiedad privada, la justicia, el derecho al medio ambiente, y nosotros vemos en ese sismógrafo que no tenemos nada. Y entonces estamos preocupados por esa situación. Yo como periodista que, bueno, estamos nosotros entrenados, podríamos decir, para hacer para tener una mirada general sobre lo que está viviendo Bolivia. Tal como nos lo plantea Roberto, no se trata de temas específicos, sino de una globalidad, ¿no? De un problema que tiene que ver con el país en su conjunto. Sin embargo, pareciera que todo termina pasando por la justicia, porque la justicia es la encargada de hacer valer nuestros derechos finalmente, ¿no? Quisiera que nos enfoquemos, los tres, todos han hablado del tema de la justicia, que nos enfoquemos en eso, en el acceso a la justicia, en la reforma judicial, en la existencia de magistrados prorrogados en sus cargos, la no existencia de condiciones para seguir con el proceso de las elecciones judiciales. ¿Cuáles son, Claudia, las recomendaciones que está haciendo la sociedad civil en materia de justicia? Y por otro lado, pareciera que el Estado no escucha porque son muchísimos organismos los que han hecho recomendaciones en el mismo sentido y no se canalizan todavía esas reformas. ¿Qué hacer frente a esa situación, Claudia? Precisamente, Mary, una de las conclusiones que preliminarmente sacamos de todo este proceso que todavía está en curso, ¿no? De incidencia, es que muchos de los problemas estructurales en los temas de derechos humanos en general están vinculados al acceso, a la falta de acceso a la justicia, a esto que es una crisis judicial y ¿por qué no institucionalidad democrática en general? Pero bueno, en tema de justicia en concreto, desde el informe de la coalición se resaltan varios temas y la cuestión de la elección judicial es un elemento, pero es un elemento de otros más complejos, aún, ¿no? Sin quitarle el nivel de complejidad a este. Y tiene que ver con el fortalecimiento del presupuesto, por ejemplo. De acuerdo a la información que se plantea en el informe de la coalición, el presupuesto asignado es para el 2023 para este sector es solo del 0,48%. Y sin cambios importantes desde el anterior ciclo. Entonces, no puede funcionar, aunque hubiera
la mejor predisposición, las mejores personas en los puestos, si no hay recursos, no podría funcionar. Y el otro tema tiene que ver con la necesidad de que el Estado, como política pública, haga un plan estructural eh, con participación obviamente, la ciudadanía para ajustar todos los grandes problemas de la justicia. No solo el tema de elecciones judiciales, sino también, obviamente, pero todos los temas profundos que tienen que ver con el hacinamiento en cárceles, con el abuso de la detención preventiva, con la institucionalidad de jueces y fiscales, que en el informe se resalta un cierto avance también, porque no podemos decir que absolutamente todo es negativo, habrán avances que hay que resaltar cuando lo amerite, pero todavía insuficientes. Entonces, la perspectiva de estos informes tiene que ver con una mirada estructural de largo plazo. Elecciones judiciales un elemento, pero no el único, ni mucho menos para mejorar el sistema de justicia. Ujú. Carlos Alberto Zárate, ¿cuál es su percepción respecto a esta crisis judicial? Es decir, ¿hay voluntad política de parte del Estado para reformar la justicia o es que al Estado le conviene tener un órgano judicial débil y manipulable? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no se escuchan las recomendaciones internacionales de reforma? Perfecto. Mire, yo tomando un poco las palabras de Roberto, quiero hablar de esta anomia, de esa desinstitucionalización que se tiene de los pilares básicos, además de la democracia en Bolivia, y uno de ellos precisamente es la independencia del órgano judicial, y esto tiene que ver también con varios elementos importantes que es el tema de la carrera judicial, es el tema de las elecciones que ya lo mencionaba Claudia, es el tema del presupuesto, que del 0,48 no ha pasado o alguna vez ha superado algo más, pero al menos para tener un juzgado en cada lugar se necesita un 3% del Tesoro General de la Nación. Sumado a ello es los altos índices de corrupción que se tienen en Bolivia y al parecer nos hemos pasado de cumbres en cumbres y de anuncios cada vez periódicos de que se va a reformar la justicia, pero al final y al parecer no hay una voluntad política de hacerlo porque si no ya se lo hubiera hecho hace mucho tiempo, además sale de los anuncios, pero esto es tan peligroso que si fuera, no, si vamos por la hipótesis de que le conviene al gobierno tener jueces sometidos, tribunales sometidos, pero ojo, cuando hablamos de esa desinstitucionalización, de esa anomia, puede ser que el propio sistema luego se vuelva contra ellos, ¿no? Entonces, ese es el gran peligro que se tiene, que de alguna forma está ocurriendo también ahora, si empezamos a hablar de cambios de gobierno, etcétera. Estamos viendo que ahora hay muchas acusaciones de persecución política de las personas que antes ocupaban los cargos en el gobierno, ¿no? Y ahora están acusando de persecución política cuando en su gobierno también se hablaba de persecución política. Por eso es un boomerang que a la larga no hace bien ni al que lo creó ni a nadie. Al final de cuentas, y lo que hace es romper las estructuras básicas de la democracia, del sistema de pesos y contrapesos. Entonces, no es nada bueno, así eventualmente y pueda convenir a alguien, pero a la larga es un mal, pero un mal grave, un cáncer para todo el Estado de Bolivia. Hay una vulneración permanente a los derechos humanos, porque la administración de justicia se convierte en una especie de ley del embudo para unos anchos y para otros angostos, ¿no? Ya lo decíamos también, el sistema del hacinamiento carcelario, cuando vemos quiénes están, precisamente están las personas más pobres, aquellas personas que han cometido delitos que no son tan graves, pero sin embargo, personas que han cometido delitos graves están libres y campeantes, ¿no? Entonces, la mala utilización de la detención preventiva, cuando más bien es una excepción, ahora se ha convertido en la regla, pero también una regla selectiva, con algunos sí, con otros no. Y retomando algún tema también que plantea Roberto, y tú también lo planteabas, esto creo que es gravísimo, el tema de que existan grupos irregulares, porque es el nombre, grupos irregulares armados que en estos avasallamientos
Y eso también evidencia o desnuda una falta de capacidad del propio Estado de tener control sobre su propio territorio. Entonces ahí podría hablarse de que hay una aquiescencia o al final de cuentas hasta complicidad del Estado si es que no hace nada para evitar este tipo de situaciones, que no es un caso. Estamos hablando de que los avasallamientos se han convertido en una especie de acciones casi rutinarias y permanentes, particularmente en el oriente boliviano y en el sector de Guarayos es grave, ¿no? Entonces, son varios elementos y dicho sea de paso, la gran cantidad y porcentaje de casos que tiene Bolivia en su contra en el sistema interamericano está vinculado a la pésima administración de justicia. Ujú. Y a don Roberto quiero preguntarle si es que ¿litiga usted en los juzgados? Sí, ¿Y qué es lo sí. que ve ahí? ¿Cuál es el sentimiento de la gente frente a todo lo que está pasando con el sistema judicial? Bueno, hay una, podríamos decir, impotencia, ¿no? Porque el grado de corrupción ha aumentado, ¿no? Tal es así que creo que ningún funcionario, cuando uno pide algún informe o cuando uno pide algún tipo de diligencia, creo que ninguno lo hace gratis. Todos están esperando que uno le pase una determinada suma de dinero. Y es tan grave que tengo un caso de que fui a visitar un vocal que es amigo, ¿no? Y, y resulta que me dijo, aquí no hay amistad, me dijo, no perdamos el tiempo, ¿cuántos palos hay? Me dijo, y te lo saco mañana el caso. Entonces, eso fue terrible, ¿no? Eso ha ocurrido como hace 3 años, ¿no? Entonces, es bastante grave. Cuando nosotros justamente en la audiencia que tuvimos con los magistrados de Concepción, le dijimos eso, nosotros los periodistas estamos con las heridas abiertas. Nosotros queremos que se garantice lo que señala el artículo 15 de la Constitución Política del Estado. ¿Qué es lo que dice el 15? El Estado garantiza la integridad física, personal, psicológica y sexual. Y dice también una cosa más, no existen las torturas y no existe la pena de muerte. Sin embargo, a los periodistas nos han hecho todo. Nos torturaron, nos secuestraron, nos agredieron. Hay varios casos que lo hemos denunciado a la CIDH, 52 casos. Hemos tenido un caso de un periodista al que le dispararon 6 perdigones y si no entraron, digamos, a su cuerpo fue porque se lo dispararon desde muy cerca, ¿no? Hay otro caso, lo vieron al periodista, el policía se acomodó y le disparó el gas lacrimógeno, ¿no? Y cuando nosotros hemos presentado tenemos 5 procesos disciplinarios contra los policías porque los policías no están cumpliendo. O sea, vivimos en este estado de anomia donde los policías que son llamados por el artículo 161 a resguardarnos, a garantizar la seguridad de los ciudadanos y a cumplir la ley, no lo están haciendo. Más bien se vuelven brazos políticos, digamos, del partido en función de gobierno. Y nosotros le dijimos, entonces tienen licencia ellos para matar, porque resulta que los policías salen con la capucha, salen con todos sus equipos y disparan contra cualquiera. Hemos tenido acá en las protestas a raíz de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho, 2 casos de ciudadanos comunes a los que le dispararon y le volaron el ojo. Y los casos están ahí en la impunidad. Y no hay cómo identificarlos porque los que dispararon eran policías, pero estaban encapuchados y no tienen el gafete de decir, de ponerle capitán no sé cuánto, ¿no? Y es más, hemos tenido otro caso de un policía al que el periodista lo identificó. Pero resulta que en esta instancia disciplinaria de la policía, finalmente terminaron absolviéndolo. Hemos tenido que plantear un amparo constitucional para que de nuevo se vuelva a reabrir el caso. O sea,
pareciera que es una consigna y pareciera que de repente quieren un periodista muerto como para que nosotros nos calmemos y dejemos de hacer cobertura en este tipo de hechos conflictivos como lo hemos visto en los bloqueos que se estaban realizando. Ellos no querían que nosotros mostremos la realidad, pero nosotros sabemos que es la pasión, es lo que yo siento por más de 30 años de ejercicio periodístico. Eso está, digamos, en nuestro corazón, ofrendar la vida, si es posible, para tener a una sociedad bien informada. Qué duro lo que acaba de decir Roberto Méndez. Pareciera que quieren un periodista muerto para que nos calmemos. Eso acaba de decir, ¿no? Realmente la situación es compleja, pero ahí están los periodistas poniendo el pecho todo el tiempo para llevar información a la ciudadanía. De la ciudadanía y de la sociedad civil es que quiero hablar para ir cerrando el programa. Quiero preguntarle a Claudia y después a Carlos, ¿cuál es el rol de la sociedad civil ahora? Ustedes han elaborado estos informes eh, con datos, están haciendo sus recomendaciones. ¿Cómo puede la sociedad civil hacer seguimiento, lograr que el Estado garantice los derechos humanos y que no se queden estas recomendaciones en el papel? Vamos con Claudia primero. Mary, creo que respecto al EPO en concreto, primero conocer el mecanismo, ver qué se puede esperar de él, no esperar más, como hablábamos hace un momento, lo decía Carlos. Es un mecanismo diplomático que tiene unas posibilidades, pero no es el único. Entonces, nuestro rol como sociedad civil y desde las organizaciones defensoras es conocer el funcionamiento de los mecanismos y hacer el uso apropiado, pertinente, estratégico. En el caso del EPU, son ciclos que duran 4 años y medio y no es solo este momento el que la sociedad civil puede tener un rol importante, diría yo, protagónico. Ahora hay un momento de incidencia en el que estamos generando estas acciones, ya ha habido un momento de preparar los informes, de estudiar la situación, de analizar las recomendaciones que se van a proponer, pero son 4 años y medio que hay que hacer seguimiento. En enero, el Estado a dará su examen realmente, el oficial allá en Naciones Unidas. Entonces, un rol vigilante nos corresponde, pero también estar expectantes a qué recomendaciones en todos estos temas van surgiendo y aportar, pero también exigir que esas recomendaciones ahora sí se cumplan. De las 15, solo quería dar ese dato, de 15 recomendaciones que ha recibido el Estado boliviano en el anterior ciclo para los temas que el informe de UNITAS cubre, libertades fundamentales principalmente, derecho a defender derechos, nosotros consideramos que ninguna se ha cumplido y que prácticamente no hay avances. Entonces, eso debe preocuparnos porque al final nosotros somos los titulares de estos derechos. El Estado tiene un rol, pero nos toca también de forma responsable asumir un rol de exigibilidad en el marco de respeto a las normas también. Entonces, creo que esa mirada debe aplicarse a todas las posibilidades de ejercicio de defensa de derechos que hay para el país ante estos sistemas, pero también desde la propuesta, desde el fortalecimiento de capacidades, desde la incidencia, desde el trabajo en terreno con organizaciones defensoras. Hay mucho por hacer. Sé que hay una suerte de descontento, de resignación, de temor al trabajar con defensores lo sentimos, pero no hay otra manera, ¿no? Desde UNITAS, desde el programa de defensores, aún creemos en que podemos aportar y que esta es una forma, hay muchas otras y que las alianzas también son valiosas en ese sentido. Muy importante el dato que nos acaba de dar la abogada Claudia Terán, que de las 15 recomendaciones que se le hizo al Estado en el anterior EPU, aquellas que tienen que ver con libertades fundamentales, ninguna se ha cumplido. Eso nos acaba de decir, ¿no? La situación es realmente compleja. Carlos Alberto Zárate, ¿qué debería hacer la sociedad civil para hacerle seguimiento al EPU, para lograr que el Estado cumpla las recomendaciones y no se queden solamente en el papel? Sí, adicionalmente a lo que planteaba Claudia, pasa de que en la precesión que empieza precisamente, bueno, que es la próxima semana, vamos a viajar este sábado a Ginebra. Ahí la sociedad civil organizada tenemos 20 minutos para que 6 oradores o 4 oradores, algo así, o 30 minutos, puedan también exponer estos temas, los principales temas de preocupación desde la sociedad civil, desde esta coalición.
sin duda alguna, uno de los temas es administración de justicia, otro tema es violencia contra las mujeres, violencia contra niñez y adolescencia, violencia sexual, en fin. Entonces, vamos a destacar estos temas ¿para qué? Para que los estados también a su vez puedan luego recomendar ya en enero al Estado boliviano varias de estas sugerencias que les vamos a hacer ya allá en Ginebra y que ya estamos haciendo acá también en reuniones con los cuerpos diplomáticos. Es un primer elemento. Un segundo elemento es ya luego que el examen rinda que el Estado rinda su examen, ya se tenga las nuevas recomendaciones del cuarto ciclo, es el trabajo importante de difusión de estas nuevas recomendaciones y empezar a todo nivel, porque debemos entender que el Estado es unitario, es decir, órgano central, poder central, departamentales, municipales y todo órgano del Estado debe cumplir, ¿no? Y en todo caso, ahí viene un escenario de incidencia desde la sociedad civil para que estas recomendaciones se cumplan, ¿no? Y eso va a seguir hasta que tengamos un informe de medio término y empecemos el ciclo nuevamente. Entonces, es un trabajo permanente de incidencia para que se cumplan las recomendaciones, pero siempre tenemos que actuar como una sociedad organizada, ¿no? Como una sociedad que le interesa además que se haga carne también de estas recomendaciones, porque al final es un tema de derechos para todos, todas y todes. Entonces, necesitamos mayor participación de la sociedad civil, necesitamos mayor participación en estos espacios de exigibilidad política y de exigibilidad de cumplimiento ante las instancias, ante todas las instancias del Estado. Entonces, ahí estaremos desde la coalición alentando, realizando acciones, reuniones, organizándonos para realizar estas acciones de incidencia. Muy bien, muchísimas gracias. Quiero despedir a Claudia Terán. Muchísimas gracias por haber participado en el programa. Que les vaya bien en Ginebra. ¿Los dos están viajando? Adelante, Claudia. Sí, Efectivamente. la siguiente semana ya tendrán noticias de cómo nos ha ido, esperemos que bien. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias también, Carlos, por haber participado en el programa. Gracias, Mary. Un saludo afectuoso nuevamente y esperemos volver a vernos ya con resultados a la vuelta. Muy bien, amigas y amigos de Sumando Voces en Directo, así estamos llegando al final de nuestro programa de todos los jueves, en esta ocasión hablando del examen que tiene que dar el Estado boliviano respecto a los derechos humanos. Ese examen es en enero, pero la sociedad civil ya está presentando sus informes alternativos para que los países que hagan recomendaciones a Bolivia tengan información certera sobre cuál es el verdadero estado de los derechos humanos en este momento en Bolivia. Les invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Sumando Voces Bolivia, en X, Sumando Voces Bo, en TikTok, sumando.voces, y nuestra página web es sumandovoces.com.bo. El próximo jueves volveremos con otro tema que le interesa a la sociedad civil, porque recuerden, ese es nuestro norte, nuestro centro, nuestro eje principal de trabajo. Y los temas que nos convocan son derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Nos vemos el próximo jueves. Un gusto de haber estado con ustedes hoy. Chao, chao.